Hola familia y amigos, yo soy Javier Beltrán. Bienvenidos a su canal FAMI, donde hablamos de finanzas, ahorros, más inversión. Temas apegados a la vida secular, pero también a través de la Biblia. El tema de hoy se llama las consecuencias de la desobediencia. Una llamada a la obediencia a Dios. Imaginan a un niño pequeño que al cruzar la calle ignora las advertencias de su madre de esperar hasta que el semáforo esté en verde. En su prisa cruza la calle y casi es atropellado. La madre lo rescata justo a tiempo, pero el niño no olvida la lección. Las reglas no están ahí para limitarnos, sino para protegernos. Lo mismo ocurre con las instrucciones de Dios. Hoy hablaremos sobre lo que sucede cuando decidimos ignorarlas. Así como ese niño experimentó las consecuencias de su desobediencia, nosotros también enfrentamos las consecuencias cuando desobedecemos a Dios. Pero más allá del castigo, la desobediencia rompe nuestra relación con Él y nos aleja de sus bendiciones. Vamos a tratar en el punto número 2, la desobediencia en el jardín del Edén. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis, en el capítulo 3. Esta historia está en los versículos del 1 al 24. Vamos a leer en Génesis 3, versículos del 1 al 7. Y la Biblia dice así: La serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que Dios el Señor había creado. Cierto día le preguntó a la mujer: ¿Así que Dios les ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del jardín? La mujer le contestó: Podemos comer del fruto de todos los árboles, menos del árbol que está en medio del jardín. Dios nos ha dicho que no comamos de ese árbol ni lo toquemos. Si lo hacemos, moriremos. Pero la serpiente le dijo a la mujer: No es cierto, no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, podrán saber lo que es bueno y lo que es malo, y se volverán como Dios. La mujer vio que el fruto del árbol sí que era bueno para comer, que tenía buen aspecto y que era muy deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos y ambos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se cubrieron con ellas. Ahora leeremos en Génesis, en el capítulo 3, versos 23 y 24. La Biblia dice también así: Por eso Dios, el Señor, los expulsó del jardín del Edén y puso al hombre a trabajar la tierra de la cual había sido formado. Luego de expulsarlos, Dios puso querubines al oriente del jardín del Edén y también puso una espada encendida que daba vueltas hacia todos lados para cuidar el camino que lleva
al árbol de la vida. En el jardín del Edén, Adán y Eva tenían todo lo que necesitaban. Pero al desobedecer la única regla que Dios les había dado, trajeron el pecado y la muerte al mundo. Dios los expulsó del Edén. Y lo que era perfecto se convirtió en un mundo caído. Esta historia nos enseña que la desobediencia tiene consecuencias universales y profundas. Al igual que Adán y Eva, nuestras decisiones no solo nos afectan a nosotros, sino también a quienes nos rodean. La desobediencia trae caos y dolor, no solo en nuestra vida personal, sino en nuestra relación con Dios. Y como tercer punto, traemos también la desobediencia del pueblo de Israel. Esto lo vamos a ver ahí en la Biblia, en Deuteronomio, en el capítulo 28. Esta historia está en los versículos del 15 al 68. Así que ahorita leeremos Deuteronomio 28, 15. La Biblia dice: pero si no obedecen al Señor su Dios, ni cumplen sus mandamientos y leyes que yo les ordeno hoy, serán maldecidos. En Deuteronomio 28, capítulo 20 y 22, la Biblia dice: el Señor mandará sobre ustedes maldiciones, confusión y represión en todo lo que hagan, hasta que sean destruidos por completo y desaparezcan rápidamente por causa de su maldad y de haberme abandonado. El Señor enviará sobre ustedes plagas hasta destruirlos completamente en la tierra que van a conquistar. Seguimos ahí en Deuteronomio, en el mismo capítulo 28, en el versículo 25, la Biblia dice: el Señor hará que sean derrotados por sus enemigos. Por un camino saldrán a luchar contra ellos, pero por 7 caminos huirán de ellos. Todos los reinos de la tierra se horrorizarán al verlos. Continuamos en Deuteronomio 28, verso 48, que dice: por eso tendrán que servir a sus enemigos que el Señor enviará contra ustedes. Ellos les pondrán un yugo de hierro sobre el cuello hasta que los destruyan por completo. Continuamos. Uno más en Deuteronomio 28, el 64. Dice: el Señor los dispersará por todas las naciones, de un extremo de la tierra al otro, y allá adorarán a otros dioses que ni ustedes ni sus antepasados conocieron, dioses de madera y de piedra. Dios, a través de Moisés, advirtió al pueblo de Israel que si lo obedecían, serían bendecidos en todo. Pero
si lo desobedecían, enfrentarían maldiciones, enfermedades, derrotas y exilio. ¿Por qué Dios fue tan claro? Porque sabía que la desobediencia nos lleva a alejarnos de su protección y sus bendiciones. Hoy no somos muy diferentes. Cuando elegimos nuestro camino en lugar del camino de Dios, perdemos la paz, la provisión y la protección que Él quiere darnos. ¿Cuántas veces hemos sentido que las cosas no van bien porque hemos decidido hacer las cosas a nuestra manera? En el cuarto punto tenemos ejemplos específicos de desobediencia. Dios nos menciona nombres, tanto de hombres y mujeres. Vayamos a Primera de Samuel. En el capítulo 15 estaremos leyendo del 1 al 23. Aquí este pasaje habla del rey Saúl. Leeremos 1 Samuel 15, versos 22 y 23. La Biblia dice: Samuel respondió: ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que le ofrezcan holocaustos y sacrificios? ¿O que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio, y el prestar atención más que la grasa de carneros. Como pecado de adivinación es la rebelión, y como maldad e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Tenemos a otro personaje con nombre de Acán. En el libro de Josué, capítulo 7, esta historia está en los versículos del 1 al 26. Leamos Josué 7:11, que dice: Israel ha pecado, han violado la alianza que yo les había ordenado, se han apoderado de cosas que estaban bajo maldición, las han robado y escondido, y las han puesto junto a sus pertenencias. Continuamos ahí en Josué capítulo 7, en los versos 24 y 25, y dice: entonces Josué y todo Israel tomaron a Acán, hijo de Seraj, junto con la plata, el manto, la barra de oro, sus hijos e hijas, sus bueyes, asnos y ovejas, su tienda y todo cuanto le pertenecía, y lo llevaron al valle de Acor. Allí Josué les dijo: ¿por qué nos has traído esta desgracia? Hoy el Señor te traerá desgracia a ti. Y todo Israel lo apedreó, y después de apedrear a los demás, los quemaron. La Biblia nos da
a dos personajes, Ananías y Zafira. Esta historia está en Hechos, en el capítulo 5, en el versículo 1 al 11. Leamos Hechos 5, versos 3 al 5. Pedro le dijo: Ananías, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y después de vendido, ¿no podías disponer del dinero? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír esto, Ananías cayó muerto, y un gran temor se apoderó de todos los que lo supieron. Continuamos en Hechos 5, verso 10. En ese mismo instante ella cayó muerta a los pies de Pedro. Cuando entraron los jóvenes y la hallaron muerta, la sacaron y la enterraron junto a su esposo. En este verso están hablando de la esposa de Ananías, Zafira. Cada uno de estos personajes enfrentó graves consecuencias por su desobediencia. Saúl perdió su reino, Acán su vida, y Ananías y Zafira murieron por mentir al Espíritu Santo. Estos relatos nos enseñan que Dios toma la obediencia en serio, porque quiere lo mejor para nosotros. La desobediencia no es solo hacer lo contrario a lo que Dios dice, sino también ignorar su voz. En el punto número 5 hablaremos sobre la gracia y la misericordia de Dios. Vamos a Romanos, en el capítulo 5, versículos 19 y 21. Aquí va a tratar sobre la gracia y la misericordia de Dios. Leamos. Pues así como por la desobediencia de uno solo, muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. Además, la ley se introdujo para que abundara el pecado, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. A pesar de las graves consecuencias de la desobediencia,
Romanos nos recuerda que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Aunque nuestras acciones merecen castigo, Dios, en su inmenso amor, nos ofrece redención a través de Jesús. Hoy, Dios nos llama a reflexionar sobre nuestras vidas. Si hay áreas donde hemos fallado, donde hemos desobedecido, Él nos ofrece la oportunidad de arrepentirnos y empezar de nuevo. Su gracia es mayor que cualquier pecado. Y en resumen, hemos visto cómo la desobediencia desde Adán y Eva hasta los días de hoy trae consigo graves consecuencias. Pero también hemos visto que Dios, en su amor, no nos deja en nuestra desobediencia. Él nos ofrece su gracia. Ahora los llama a la acción. Hoy los invito a que reflexionemos sobre nuestra relación con Dios. Si hay algo que necesitamos corregir, hagámoslo ahora. La obediencia trae vida, paz y bendición, mientras que la desobediencia nos aleja de todo lo bueno que Dios quiere darnos. Ahora oremos juntos para que Dios nos ayude a vivir en obediencia, a confiar en su palabra y a experimentar su gracia cada día. Amén. Que Dios los bendiga, mi familia y mis amigos, en el nombre del Señor Jesucristo. Hasta la próxima. Les habló su amigo Javier Beltrán.